¿Qué más? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Reflexiones sin pretensiones. Hoy tenemos el capítulo número 18 y este capítulo es muy especial porque tuvimos la oportunidad de grabarlo en persona desde la ciudad de Cartagena. Ya se los hemos comentado, pero es muy diferente grabar un capítulo en persona a grabar un capítulo pues a la distancia, por Zoom o por cualquier otro medio. Entonces nos lo gozamos muchísimo y creo que se nota también en el capítulo. Hoy tocamos el tema del miedo. Y pues es que este sentimiento no lo encontramos todos los días, básicamente. Pero algo muy importante para tener en cuenta es que muchas veces está enmascarado. Entonces hablamos sobre las diferentes máscaras del miedo, hablamos sobre cómo reconocer estas máscaras y además cómo transformar este miedo para usarlo a nuestro favor, para que se vuelva un motor en lugar de un freno. El capítulo está súper valioso, creo que tiene muchos puntos completamente aplicables a nuestro día a día. Entonces espero que puedan rescatar una que otra cosita para su día a día. Pero bueno, no siendo más, bienvenidos y bienvenidas. Bueno, mami, capítulo número 18, ¿cómo estás? Mi amor, bien, feliz, emocionada de tener la oportunidad de volver a grabar juntos. Los que nos siguen y nos han escuchado saben que estamos juntos en Colombia y mejor aún en Cartagena, disfrutando de esta hermosa ciudad. Se ha estado muy, muy rico. ¿Y por qué no nos cuentas de qué vamos a hablar hoy? El capítulo de hoy es muy chévere y hemos querido llamar Sin miedo al miedo. El miedo es esa emoción, es una de las emociones básicas como la alegría, la tristeza, el asombro, el asco. O sea, el miedo es realmente muy importante porque puede llegar a determinar nuestra vida. Y lo que queremos en este capítulo es conocer un poquito más de cómo esa emoción llega a camuflarse, o sea, ¿A camuflarse? a camuflarse. O sea, de pronto pensamos que es otra cosa y resulta que lo que hay debajo del disfraz es miedo. Ok. Eso es lo que vamos a ver. ¿Y por qué no me cuentas primero qué es el miedo? ¿Qué es esa emoción de la que me hablas? Claro, pero déjame que te lea una frase Ah, muy listo. chévere de el neurocientífico Joseph Ledoux. Él es un americano profesor de la Universidad de Nueva York y él dice, el miedo y la ansiedad son como el fuego, pueden calentarnos y motivarnos o pueden quemarnos y paralizarnos. Todo depende de cómo lo manejemos. Ok. Y después de esa frase sí, arranquemos por intentar dar una definición de la emoción que es el miedo. El miedo es una emoción fundamental y es tan antigua como la vida misma. Es esa respuesta que damos a una amenaza, es como el sistema de alarma interno que está diseñado con millones de años de evolución para garantizar la vida. Y Ok. está demostrado que las amebas, esos organismos unicelulares, tienen comportamientos similares al miedo. O sea, como que demuestra que es una emoción demasiado Como arraigada. primitiva, o sea, y arraigada, claro que sí. El miedo, como lo vimos en algún lado, es crucial para la supervivencia. O sea, los antepasados, los hombres primitivos, gracias al miedo, sobrevivieron, ¿no? O sea, si crujía una rama, salían disparados, porque esa Claro. era la diferencia entre ser la cena de algo o vivir para contarlos. Claro, te obliga a reaccionar. Te paralizas, huyes o reaccionas. Y también la pregunta es, ¿qué serían las montañas rusas si no se sintiera ese terror delicioso, que para algunas personas es delicioso, para mí no? Pero el éxito es ese, poder generar ese miedo profundo que te produce placer. Pero es miedo cuando algo o sea, cuando algo te produce placer, ¿se califica igual como miedo? Pues digamos lo que sientes en la montaña rusa es terror, pero te Pero, gusta. Pues pero ahí tú es, terror, o sea, tú sientes terror, pero a alguien que le guste, eso igual también el es, miedo ok, le produce placer, o sea, ok. es tan extrema La esa adrenalina sensación. que suelta uno. Exacto. La química que produces con esa sensación te produce placer. ¿Y eso se puede volver adictivo? O sea, como ese miedo. Yo pensaría, sin tener tanta información, que claro que se puede volver adictivo, porque es la adicción a la adrenalina. Por eso O las sea, eso personas es que algo. practican esos deportes extremos y que cada vez están buscando algo más y más extremo, pues yo supongo que es esa adicción a la adrenalina. Pero sin irnos tan allá, el miedo que sentí yo en particular con este proyecto, o sea, la grabación de los primeros capítulos realmente era pánico escénico, me sudaban las manos, me temblaba la voz,
ese terror a que se me olvidaran las palabras que había practicado y que a la hora de hablar no me acordara. ¿Eso qué me hizo? Me hizo practicar más y es ahí a donde queremos llegar. El miedo se puede volver ese motor. Claro, siento miedo que se me olvide lo que va a decir, entonces lo estudio más, lo practico más, me preparo mejor y el resultado pues fue pues bueno, ¿no? O sea, me sentí muy feliz con el resultado, pero porque el miedo me llevó, como un ejemplo, digamos, a prepararme más para cada grabación. Claro, pero ese mismo miedo te pudo haber frenado, pudo haber hecho que tú digas como, ok, no quiero seguir con este proyecto, O no es ni para siquiera mí. arrancar, ni siquiera arrancar. O el miedo que te da a ti irte a vivir a Alemania, o sea, a los 18 años irte a un país a vivir solo, eso te produce miedo. Digamos, esa incertidumbre, pero es un miedo que dices, uy, ¿qué irá a pasar? Y a la vez te produce emoción, digamos, puede llegar a ser, es como la emoción del cambio. Claro, claro. Entonces, depende cómo lo manejes, ese es el punto. Entonces, bien manejado puede ser un impulso para crecer. Ahora, lo que quiero es que hagamos un pequeño recorderis de neurociencia básica para saber cómo se procesa la emoción por el cerebro. El cerebro puede detectar amenazas en tan solo 13 milisegundos, mucho antes de que nosotros seamos conscientes de eso. Y esta velocidad de procesamiento de la información es lo que se vuelve crucial para la supervivencia. O sea, que no tengas tiempo de preguntar nada. Entonces, ¿cómo es el proceso? El estímulo entra por el sistema sensorial, o sea, por nuestros sentidos, a donde primero llega es al tálamo, que uno de los autores dice que esta estructura cerebral actúa como el conserje del edificio. Recibe la información y decide a dónde la manda. Entonces, el neurocientífico Joseph Ledoux habló de dos rutas, la vía rápida y la vía lenta, como lo vimos en algún Sí, capítulo de eso ya lo neurociencia. habíamos hablado. Eso lo hemos hablado. La vía rápida es que el tálamo lo manda a la amígdala, que la amígdala es un grupo de núcleos como en forma de almendra, que es crucial para el procesamiento emocional, principalmente para el miedo. La amígdala es como, el autor también habla como ese amigo paranoico que siempre piensa lo peor de todo, ¿no? Y de cualquier cosa grita peligro y pone en marcha todas las respuestas de lucha o huida. O sea, y cuando no sale de ahí es lo que conocemos como el secuestro de la amígdala. No te deja pensar y empieza a activar una cantidad de neurotransmisores para mantenerse súper alerta, la adrenalina, el cortisol, la neoadrenalina, etcétera. Y los estudios han demostrado que todos estos químicos pueden durar hasta una hora antes de empezar a descender. O sea, es un shot de adrenalina muy fuerte cuando la amígdala te secuestra. Una hora. Digamos que los estudios han demostrado que tú tienes una subida de estos neurotransmisores del miedo y te puede demorar una hora hasta que puedan empezar, hasta que puedan descender, depende de cómo lo manejes, digamos. Claro, pero qué loco porque también en algún momento tú has comentado que las emociones son muy cortas. O sea, si tomas conciencia de las emociones, pues en realidad no duran nada. Una hora se me hace mucho tiempo. No, lo que se refiere a una hora no es la emoción, es la química que produjiste. O sea, Ok. los químicos en volver a descender a su estado normal. Digamos, depende de Mm, la subida, no es la emoción como tal la que ok, dura una hora, porque sino, sería mucho. pues Pues digamos que lo que hablamos, tú la puedes hacer durar lo que quieras, claro, un año si quieres, pero es la descarga química, es a lo que se refiere en este punto. ok. Y está la vía lenta, que es cuando la información llega a la amígdala, pero se va, respiras o te tomas un segundo y la pasas por el neocórtex, que es lo que hablamos, que es esa estructura pensante del cerebro donde la información se revisa y se analiza la evidencia. O Mm, sea, esto es real, si está pasando esto o no. Entonces es como el detective, ¿no? Determina si hay peligro o no hay peligro. Pero entonces el meollo del asunto, el quid del asunto está en que muchas veces la amígdala es demasiado sensible. Entonces se dispara casi que por cosas que no son nada peligrosas. Y el problema es que el neocórtex, la corteza cerebral, se demora demasiado en calmarla. Ni la corteza cerebral la calma, mm. ahí es donde te genera el problema, Y eso es donde falta de entrenamiento, o sea, falta de práctica, falta de de experiencia, hacer conciencia. de ser conciencia. O sea, realmente vamos a ver más adelante que uno de los mecanismos para el manejo favorable del miedo es lo que hemos hablado en En todos muchos los capítulos, capítulos, la verdad. la autoobservación consciente. Pero ya, Igual, lo que mencionas ahorita suena muy parecido a otro capítulo, pues al capítulo del estrés en el que decías que, pues hace mucho tiempo, cuando pues éramos cazadores, la emoción cumplía su función de mantenernos con vida
Y hoy en día, pues esa misma función se dispara cuando vamos tarde a algún lado, cuando no queremos hablar en público y pues realmente no es un Y caso de no vida o la muerte. pagamos, o sea, no la pagamos. Ese es el origen del problema, que es a donde queremos llegar. Pero antes de llegar allá, esto es como la parte más valiosa de este capítulo, diría yo, y es que el miedo tiene muchas caras. O sea, el miedo es el maestro del disfraz, es como el camaleón emocional y puede presentarse de muchas maneras. Digamos que hay un miedo que es obvio, que es el miedo, no sé, a la oscuridad o el miedo a las arañas o el miedo, depende, ese tipo de miedos son obvios, o sea, los reconoces muy fácilmente. El autor dice, es como si llevara un cartel de neón que dice, soy el miedo. Pero hay otros disfraces mucho más sutiles que es los que quiero como que reflexionemos y a la vez conozcamos, porque esto es muy chévere saberlo. Y uno de ellos es la procrastinación. O sea, esa palabra tan popular que muchas veces procrastinamos porque la tarea que tenemos que hacer nos da mucha pereza o es aburridora o, no sé, doblar la ropa de las últimas 5 lavadas. Eso es Se acumula, digamos, miedo a lavar la ropa, la verdad. el miedo a lavar la ropa, entonces toca doblarla. Digamos, esa procrastinación, ok, es esa pereza mental de hacer una tarea rutinaria que no me gusta, que me da mucha jartera, pero hay otra procrastinación que es la que hablan aquí, que está muy ligada con el miedo al fracaso y la ansiedad que te produce una evaluación. O sea, el miedo a no hacerlo perfectamente. Casi los autores hablan incluso del miedo al éxito. O sea, ¿qué tal que me vaya muy bien y me toque enfrentarlo, no sé, dar otra conferencia? Esa procrastinación es la que se disfraza por un miedo que hay detrás. O sea, no sé, el estudiante que tiene que comenzar la tesis y la procrastina, pero en el fondo el miedo que hay es que no se siente capaz de sacar un buen proyecto, qué tal que no dé la altura de las expectativas, etcétera. Entonces, cuando estamos pasando por esos periodos de procrastinación, chévere sería preguntarnos esto que estoy queriendo hacer, ¿cuál es la verdadera razón? Claro, Otra máscara del miedo que es muy común y que con un poquito de observación la podemos reconocer en nosotros, por supuesto, y muchas veces en los otros, es la ira. La psicología ha establecido muy bien en el estudio del manejo de la ira que muy a menudo es una respuesta secundaria a un miedo, especialmente cuando se siente amenazada la seguridad física o emocional. Y dice el autor, muchas veces que nos sentimos amenazados, en lugar de encogernos de miedo, nos hinchamos como un pez globo furioso, ¿no? O sea, es la manera como de demostrar que no van a poder con nosotros, pero lo que tenemos realmente es un miedo. Miedo a perder el control, miedo a que se manifieste nuestra vulnerabilidad. Entonces, antes de parecer vulnerables, pues aparezco furioso. claro. Digamos, es una máscara muy común en el miedo y ahí uno de los autores habla de que la gente mayor, cuando tiene que aprender algo, que lo hablamos en algún capítulo, no, mira, entra al correo y hace esto. Yo ya no quiero hacer eso así, yo lo he hecho toda mi vida igual y no sé qué. Y esa Y se rigidez, ponen bravos. y se ponen bravos porque uno quiere, o a veces nos ponemos bravos, es esa rigidez a no ser capaz, a no ser capaz de entender la nueva tecnología. O sea, lo que hay detrás es un miedo. Y esa, digamos, esa sería como una segunda máscara. Y hay una que es muy, a veces se camufla muy bien y es el perfeccionismo. Porque, digamos, el perfeccionismo es una cualidad positiva en términos generales, o sea, vista como positiva, pero puede ser una sutil manifestación del miedo, dicen los autores, porque es esa trampa que nos hace creer que queremos hacer las cosas muy bien, pero a menudo lo que no queremos es ser juzgados o de pronto el miedo a no ser suficientemente buenos. Entonces hacemos y hacemos para que todo sea perfecto y eso nos genera ansiedad. Y se ve muy claramente, digamos, en los artistas, digamos, es el ejemplo que más se usa, que nunca termina su obra y nunca está lista para la exposición. Claro, el que dirán, No van a creer que es bueno, etcétera. Ese perfeccionismo realmente está escondiendo ese miedo a no ser suficiente. Voltaire tenía una frase que a mí la uso hace mucho y que me parece muy sabia y es: lo perfecto es enemigo de lo bueno. totalmente. Y la perfección nos paraliza, o sea, si esperamos a que este proyecto esté completamente definido, nunca lo habríamos hecho. Y hay una frase que yo uso, pero que no sé si aplique, pero es: por el camino se arreglan las cargas, ¿no? O Sí, sea, total, total. Y así lo hemos hecho en este proyecto. Y, exacto. igual, o sea, ahí me estás contando por ahora de tres caras del miedo,
tema es muy interesante y o sea, lo que pienso es que estas caras, o sea, si tú admites que sientes miedo, inmediatamente te vuelve, por un lado, vulnerable y por otro lado, te pone cierta responsabilidad de, ok, ¿qué voy a hacer al respecto? O sea, se siente como la fácil ponerle una de estas caras al miedo, porque si yo en lugar, pues estoy procrastinando y si me digo, no, es que es pura pereza, por eso es que no lo he hecho, o es que me molesta demasiado, o sea, se siente mucho como el camino fácil ponerle una cara al miedo. Y Claro, siento que solo necesitas ponerle un poquito de atención, no es algo que esté como tan escondido, o sea, el miedo no está ahí tan... completamente valioso eso que dices. Y hay una frase de alguien que dice, el miedo es muy cobarde, cuando lo miras a los ojos desaparece. En el momento en que lo enfrentas, empiezas a manejarlo. Pero ese es el tema, el momento en que lo enfrentas, te toca manejarlo y eso no es chévere. Claro, claro, te toca si tienes ganas de... Te toca ver qué haces con Sí, eso, la ver qué verdad. haces con eso, de Ajá. acuerdo. Y aquí hay otra máscara que también se presenta mucho y es cuando es la indecisión, o sea, es tu limitante a tomar decisiones y resulta que dices, es que me cuesta mucho tomar decisiones y realmente lo que hay detrás de eso es ese miedo al fracaso, es ese miedo a tomar la decisión equivocada, que te arrepientas de lo que hiciste. Entonces, en vez de enfrentar ese miedo, lo que haces es no decidir. O sea, digamos, un ejemplo es más fácil, estás en un trabajo que no te gusta, pero el miedo a cambiar de trabajo, ¿qué tal que no consiga otro trabajo? ¿O qué tal que el trabajo nuevo sea igual de aburrido? No tomas decisiones por no enfrentar el miedo a equivocarte, Y al final te empiezas a sacar, pues te puedes sacar excusas como, no, es que eso seguro, ya busqué y no encontré nada mejor que por esto. ejemplo, Y ya, es que ya busqué y entonces hasta te pones bravo y entonces lo procrastinaste y entonces tal todas las cual, máscaras en una. todas las máscaras en una. Y la última de las que quiero hablar en este capítulo es el exceso de control. Esa es otra manifestación muy común del miedo y está demostrado que este comportamiento está muy ligado a la ansiedad y al miedo a la incertidumbre. O sea, tú vas a hacer un viaje y necesitas tener claramente definido todos los hoteles donde vas a llegar, los planes que vas a hacer, los transportes que vas a usar y mejor dicho, si no tienes todo planeado día a día, por ese miedo a que llegues y no te funcione o te toque cambiar de planes o qué tal que no seas capaz de buscar. ¿Sí me entiendes? Ese querer controlarlo todo es claramente ese miedo a no poder manejar el cambio. Está como muy ligado al perfeccionismo, ¿no? Porque yo siento que tal vez Claro, el exceso exacto. de control no está bien, pero pues por ejemplo, sí es chévere tener las vainas planeadas. Sí, pero como todos los extremos, y digamos que conozco personas que antes de hacer un viaje duran meses planeando todo, todos los recorridos, todos los sitios que van a... Y eso no está mal. No está mal si lo haces, digamos, relajadamente, pero cuando es esa necesidad de tener la maleta lista 8 días antes, que no se te quede nada, que no te pase nada, empezamos a tener ahí un miedo a la incertidumbre, escondido detrás de ese exceso de control. Y aquí hay un dato curioso y es que el dios del miedo para los griegos se llamaba Fobos y Fobos era representado por la cabeza de un león. Los griegos reconocían que el miedo puede tener muchas caras, incluso unas muy feroces y poderosas. Y pues ese dato es que los griegos eran muy sabios. Pero ahorita pienso, porque por ejemplo, si yo tengo un vuelo y entonces por miedo a perderlo llego 4 horas antes al aeropuerto, me ayuda, tal vez si ese día tal vez había mucha fila, me ayudó el miedo, tal, pero pues por otro lado, en otra situación podría ser un exceso de control si es o sea, Claro, es claro, como también un poco dependiente de, o no claro, sé, es que el exceso de control y el perfeccionismo, digo yo, te esclaviza a ti. O sea, te esclaviza a ti mismo. Porque el hecho de no poder delegar, por ejemplo, el perfeccionismo te impide delegar. Porque no puedes controlar si el otro lo va a hacer lo suficientemente bien. Y ese miedo a que el otro no lo haga lo perfectamente que tú quieres, te obliga a ti a trabajar y trabajar el doble. claro. Digamos, es como uno de los ejemplos. Un psiquiatra muy importante, Carl Jung, decía, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Y al identificar y aceptar nuestros miedos, incluso cuando se presentan disfrazados, podemos empezar a trabajarlos. Esto era lo que queríamos con este capítulo en esta parte, Y reconocer los disfraces del miedo.
Ok, entonces vamos a reconocerlos. Ahora sí, ¿cómo hacemos para reconocer eso? Digamos, lo primero y lo que hemos hablado es la autoobservación consciente. Esto aplica para los 18 capítulos y los que vendrán. La autoobservación consciente es prestar atención a nuestros pensamientos, a nuestras emociones y a nuestras reacciones físicas. O sea, saber que estamos pensando porque nos empeliculamos, como hablamos en otro capítulo, ¿no? Es nuestra imaginación. Y habla de que un ejercicio para esto, digamos, para el trabajo específico del miedo, como siempre será escribir. O sea, si estás sintiendo un miedo que te está paralizando o que está impidiendo, o sea, que tu vida se haga mejor, o sea, más fácil, escríbelo, reconócelo. Y eso más adelante te permitirá manejarlo. Hay otra herramienta que es la identificación de patrones. Cuando tú empiezas a darte cuenta de cómo y en qué momento se presentan tus miedos, te vas a descubrir que hay unos patrones de comportamiento. Y un estudio de la Universidad de Cambridge encontró que la mayoría de las personas caemos en 4 patrones del miedo, que es chévere conocerlos porque nos va a permitir al Calificarlos. calificarlos y saber cómo en qué bolsita los metemos. Y está un gran miedo al fracaso. El segundo patrón es un miedo al rechazo, al no ser aceptado, al no pertenecer. Un miedo a lo desconocido, a la incertidumbre. Y el miedo a la pérdida del control. Digamos, estos serían los 4 patrones que se refieren este estudio. Digamos que es ¿Hay chévere, más? O... supongo. Ok, Pero digamos que lo que dice el estudio es que son los la mayoría de principales. las personas caen en alguno de estos patrones. Ok. Y una vez que, digamos, has reconocido el patrón a través de la autoobservación, cuestiónalo, cuestiona tus creencias, que eso también lo hemos hablado. O sea, esto que estoy pensando es real, esto que estoy sintiendo es real. O sea, ¿cuál es el peor escenario posible? ¿Qué me podría pasar? ¿O es mi imaginación que se me está haciendo una mala jugada? En el momento en que lo cuestionas, por lo menos te das la oportunidad de sacudirlo. Claro. Se me hace muy chévere ver el miedo a través de las máscaras, porque yo siempre he pensado que cuando tú no quieres hacer algo, cuando algo te da miedo, tú, no sé, yo de verdad siento que uno no se puede engañar a uno mismo, Claro. tú te puedes decir como, no, si es, o sea, es que estoy procrastinando todo el día, no, es que es mucha pereza. Siento que realmente uno necesita muy poca atención para darse cuenta De la máscara. sí, exacto, como es solo preguntarse por qué estoy procrastinando, por qué estoy como con tanta ira y inmediatamente tú sabes Te bota, que tienes miedo, sí, inmediatamente te exacto, bota la respuesta, o sea, te bota, y lo que tú dices es súper valioso, o sea, podemos engañar a los otros, pues no muy furiosos y demostrar que somos muy bravos, pero la vulnerabilidad solo nosotros la, y no nos podemos engañar. Y por eso me parece que este capítulo adquiere valor, porque es como despertarnos esa curiosidad cuando reaccionamos de una manera que claramente no nos gusta, preguntarnos qué está pasando. entonces, aparte del cuestionamiento de creencias, la identificación de los patrones, la autoobservación, ¿cómo más podemos Hay reconocer? otra herramienta, hay otras dos herramientas, digamos, que quisiera traer a este capítulo de la que hablan los autores y es la exposición gradual. La exposición gradual a nuestros miedos es una técnica muy probada para superarlos. Digamos, sobre todo para trabajar los miedos y los trastornos de ansiedad y pues casos ya más complejos. Pero se habla de la escalera del miedo, o sea, empiezas por situaciones que te producen un miedo leve, digamos tú que te conoces y que te has estudiado y que te has observado, pues vas como subiéndole el nivel al miedo y por supuesto con ayuda dependiendo de cada caso, pero digamos es como una técnica, no sé, lo que hay personas que le tienen mucho miedo a las arañas, no importa el tamaño, entonces en las arañitas que aparecen en la casa que son pequeñitas, pues empezar a exponerse a eso. O como mi caso que yo me ponía súper nerviosa con un gato y realmente tu papá me ayudó y yo empecé a acercarme a los gatos, claro, no es que me bote pues abrazarlos, pero ya los puedo tocar, ya podemos estar en el mismo espacio, ya no salto. Y es chévere superar esas pequeñas cositas, pero pues no, esa es una técnica, la exposición gradual. Ok, Y la última, digamos que todos los autores la refieren y nosotros en este proyecto no nos cansaremos de
recordarla y es la meditación y la práctica de la gratitud. O sea, cuando tú te cuestionas, cuando tú te observas y cuando tú te das cuenta que usa la técnica de la gratitud, estás en un momento difícil, piensa 3 cosas buenas que me han pasado hoy, 3 cosas por las que yo debería agradecer y dejar de sentir esto que estoy sintiendo. Esa técnica hace la magia. Y la observación en la meditación. Yo sé que yo lo sé porque lo vivo todo el tiempo, pero 5 minutos de silencio, 5 minutos de observar qué hay en mi cabeza, 5 minutos de respirar tranquilo, me ayuda a reconocer. Entonces, digamos, eso es. Y aquí sería muy chévere citar esta frase de Franklin Delano Roosevelt que dijo, lo único a lo que debemos temer es al miedo mismo. Y al enfrentar nuestros miedos con valentía y compasión, no solo los desenmascaramos, sino que también abrimos la puerta para un crecimiento personal y una mayor libertad emocional. Y lo que acabamos de decir, el miedo es muy cobarde. Cuando lo miras a los ojos, desaparece. Ok. O sea, ya le pusimos caras al miedo, ya sabemos cómo reconocerlo, si se nos cruza, ¿qué hago con esa información? O sea, La idea es transformar ese miedo en motivación. ¿Cómo lo hacemos? La primera recomendación es el reencuadre cognitivo. ¿Qué quiere decir esto? Cambiémosle la perspectiva. Cambiemos no el por qué, sino el para qué tengo esta sensación. Intentemos buscar de cualquier situación que me produzca angustia, miedo, intentemos verle otro significado. Y aquí está la frase, no es lo que nos pasa, sino lo que hacemos con lo que nos pasa. Entonces, digamos, darle esa resignificación. ¿Cómo este miedo me puede ayudar a crecer? ¿Cómo esto que no me gusta, cómo le doy la vuelta para que me fortalezca? La otra manera de transformarlo, digamos, es con las metas. Digamos, lo podemos llevar al capítulo de las metas que ahí hablamos, que establecer metas desafiantes que nos produzcan un poquito de miedo, que sean alcanzables, pero que a la vez nos produzcan miedo, nos reta, nos motiva, digamos, nos genera ese neurotransmisor, la dopamina, perdón, me iba enredando, la dopamina que es ese neurotransmisor asociado con la motivación, con la recompensa. Entonces podemos generar pequeñas o grandes metas que nos produzcan un poquito de miedo. con las metas yo siento, pues, o sea, estoy de acuerdo, me gusta más pensar en metas que intimiden en vez de que den miedo, pero sí, no sé, Claro, es el significado como la palabra que yo he escogido para las metas. ok, me Ujú. parece chévere, pero al final ese es el concepto. Claro, ¿Mm? Y la otra herramienta es la visualización positiva, que la conocemos mucho en los atletas de alto rendimiento, en los grandes ejecutivos, pero que la podemos llevar a nuestro día a día. Y es imaginarnos cómo nos sentiríamos cuando esta meta se cumpla, cuando yo venza este miedo, cómo me voy a sentir, cuando yo logre, no sé, atravesar ¿cómo se llama? La meta de lo que estoy planeando. ¿Mm? Entonces, esa visualización positiva me ayuda a superar los miedos y reduce la ansiedad. ok. Y una que es súper, súper clave y es el aprendizaje continuo. Madame Curie decía, nada en la vida debe ser temido, solo comprendido. Y ahora es el momento de comprender más para que podamos temer menos. O sea, el aprendizaje continuo nos ayuda a desmitificar los miedos. O sea, en la medida en que yo tenga miedo para hablar, si yo me preparo, si yo entreno, si yo practico la técnica, voy a ir perdiendo el miedo a ese evento que Claro. no. El conocimiento es poder frente al miedo. Claramente, la misma enfermedad de pronto o si me voy a cambiar de país en la medida en que yo estudie el idioma, en que yo conozca su comida, en que yo me aprenda a orientar, voy perdiendo ese miedo. El conocimiento es poder frente al miedo. Y por último, pues digamos, no menor ni fácil, como es la palabra que nunca queremos usar, es la práctica de la resiliencia. Recuperarnos de la adversidad y cómo lo podemos hacer a través de la gratitud, a través del ejercicio diario, entender que no fracasé, que aprendí. Digamos, todas esas cositas te ayudan a Transformar el miedo. transformar el miedo en motivación. Ahí ¿Mm? se me hace muy interesante, especialmente, o sea, el reencuadre cognitivo, el primero Sí, que mencionaste. No recuerdo bien cómo era el dato, pero aquí lo voy a contar mal. Básicamente hay una parte del cerebro que
cuando uno hace cosas que no quiere hacer, que son difíciles para uno, que la cabeza te presenta como cierta barrera, esa parte del cerebro como que se desarrolla y crece. Y cuando haces cosas fáciles, por el otro lado, no se No desarrolla pasa para nada. nada. Entonces, por ejemplo, si, no sé, si a mí no, si yo odio o pues a mí no me gusta bañarme con agua fría y yo a pesar de eso hago el esfuerzo y me baño con agua fría, pues esa parte del cerebro se desarrolla. En cambio, si a mí me encanta correr y me encanta madrugar a correr, así sea a las 6 de la mañana, hacer algo así, a pesar de que es difícil para muchas personas, eso no me va a aportar. Claro, Entonces, por ejemplo, un reencuadre cognitivo, como dices, yo siento que podría ser eso como, ok, esto me causa miedo, pero porque me causa miedo, porque se me hace difícil, pues precisamente lo voy a hacer por eso, porque me ayuda a desarrollar esa parte, porque esa, es como esa parte que, del cerebro que hace que, o sea, que cuando se te presenta un reto, como que tú en lugar de echarte para atrás digas, ok, hagámosle, vamos para adelante. ahí lo que dices es súper valioso porque encuentras el para qué. O sea, encuentras el para qué que te mueve. No porque me pasa a mí lo peor, porque yo no quiero hacer eso, me da mucho susto, ¿por qué lo tengo que hacer? Y encuentras un para qué que te mueve, cambias Claro. la perspectiva. Y ahí viene mi siguiente pregunta, y es, ¿tú crees que todos los miedos se deberían enfrentar? Pues lo que sea valioso para ti. O sea, yo tengo, por ejemplo, mi miedo a las montañas rusas. Ya las monté, ya las vi, ya todo, ya no me interesa, pues, o sea, Pero te gastarle montaste. tiempo. Pero me monté en su momento por mis hijos o lo que sea, pero en este momento me dan terror, pero no es un terror que me interese para nada. Claro. Digamos, prefiero trabajar ese terror en hablar en público, en grabar, en exponerme en Instagram, por ejemplo. Pero digamos, también tengo un miedo que es el participar en torneos de tenis. Creo que lo debería enfrentar, pero la única herramienta para eso es el aprendizaje continuo. O sea, yo debería, pero Pero tengo miedo a enfrentarme, pero no lo hago. no es la única herramienta, porque tú también mencionaste la exposición gradual, por Claro, ejemplo. pero es que mi miedo al fracaso, la única manera es entrenando. O sea, yo no puedo llegar a la cancha a jugar una hora diaria, una hora semanal y pretender mejorar. Entonces es Claro, una contradicción. pero estás, o sea, suena a perfeccionismo. No, es que no puedes mejorar si no entrenas. O sea, no, Claro, gratis, o sea, haciendo por osmosis no va a mejorar mi tenis. pero, pero específicamente, por ejemplo, en el tenis también no puedes, o sea, jugar un torneo es muy diferente a jugar una clase. Entonces necesitas experiencia, necesitas Claro, práctica, claro, de pero aprendizaje en cómo es eso. no, tengo que hacer Ujú. muchas cosas al respecto. Es un miedo que algún día Ok, les ok, ok. daremos un capítulo cómo superé el miedo a jugar tenis. Y para concluir ya este capítulo tan chévere, porque me ha gustado mucho este tema, un pequeño resumen, ¿no? O sea, práctica de observación consciente para manejar el miedo. Podemos mantener un diario, escribir o lo que sea. Cuestionar nuestras creencias, cuestionar nuestros pensamientos, preguntarnos, ¿esto que estoy sintiendo es real? ¿Cuál sería el peor escenario? Exponerme gradualmente, eso ayuda a crear una escalera del miedo para ir superando peldaño a peldaño. Por supuesto, la meditación, la gratitud es la magia, no la podemos olvidar en ningún momento. El cambio de perspectiva, verlo como una oportunidad de crecimiento, establecer metas desafiantes, como tú dices, visualizar el éxito, o sea, la visualización es una gran herramienta, el aprendizaje constante, el conocimiento es el mejor aliado contra el miedo y la gratitud de la que ya hablamos. Para cerrar, otra frase, un cierre de Franklin Delano Roosevelt, el coraje no es la ausencia del miedo, sino el triunfo sobre él. Con la práctica y la perseverancia podemos aprender no solo a manejar nuestros miedos, sino a utilizarlos como catalizadores para una vida más plena y satisfactoria. Como siempre, no me cansaré de repetirlo. Si llegaste hasta acá, te lo agradezco de todo corazón. Significa demasiado para nosotros que te tomes el tiempo y que saques
espacio de tu día para escucharnos. Entonces esperamos que puedas rescatar una que otra cosa para aplicar directamente en tu día a día y volver tu vida un poquito más simple. Y bueno, como siempre, si tú tienes un tema que te gustaría que tratemos o te quedó alguna duda sobre el tema que tratamos hoy del miedo, no dudes en escribirnos. Nuestra información la encuentras en la descripción del capítulo. Y no siendo más, nos vemos en 15 días.